Si algo quedó claro en los últimos días es que el Fondo Monetario Internacional será un gran protagonista político de este año electoral 2019. En los últimos días, una misión del organismo internacional está presente en nuestro país, no solo para verificar que el macrismo esté llevando a rajatabla el plan de ajuste, sino también para conversar con referentes de la oposición, principalmente del peronismo, sobre los planes hacia el futuro para la Argentina. Los últimos días fueron muy ricos en fotos. Una de las principales, que ha sido muy comentada en clave política y en clave humorística, ha sido la que estamos viendo en pantalla de Axel Kicillof junto con los técnicos del organismo, donde se comentó mucho sobre los bizcochitos Don Satur, sobre el libro que tenía Kicillof en la mesa y muchas otras cuestiones más que ahora en breve vamos a estar charlando con Pablo Anino. Pero también el fondo se ha reunido con referentes como Juan Manuel Urtubey, un opo oficialista, con otros referentes que suenan como candidatos como Roberto Labaña, en una reunión hermética de la cual no se ha sabido mucho, así como con empresarios como por ejemplo los de la sociedad rural, y también los próximos días van a reunirse con referentes de la CGT. Si algo queda claro entonces es que el organismo va a tener mucho protagonismo en este año y en los que vienen porque llegó para quedarse si esta gente depende, y para conversar sobre ese tema estamos con Pablo Anino, que es columnista económico de La Izquierda Diario y del programa radial El Círculo Rojo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Para empezar te quería preguntar qué lectura política hiciste vos de la foto más comentada de las últimas 2 semanas, que ha sido esta de Axel Kicillof que mostramos recién, así como del mensaje que quiso dar el ex ministro de Economía con el libro que intencionalmente puso sobre la mesa que decía "El ajuste mata". Mira, yo creo que el mensaje no puede leerse a través de los bizcochitos Don Satur, ni siquiera a través del mate que les ofreció Kicillof a los enviados del Fondo Monetario Internacional, ni aún a través de ese libro que reposaba sobre el escritorio que se titula La austeridad mata. Eso para mí fue para la tribuna, pero lo central del mensaje de Kicillof creo que se conoció después de la reunión y fue el mensaje que dio a la prensa. A propósito de eso, aprovecho para interrumpirte y seguimos conversando. Tenemos un tape que muestra al respecto, que muestra este mensaje de Kicillof que vos comentabas, donde el exministro le explica a Alejandro Berkovich cuál es su verdadero plan. Había trascendidos y operaciones diciendo que el próximo gobierno no va a pagar o que el próximo gobierno va a reestructurar. Son fantasmas que tratan de plantear. Yo le pregunté, primero le dije que nuestro gobierno, yo fui el último ministro de Economía de un gobierno que pagó una deuda gigantesca que no había contraído sin pedir prestado. ¿Qué opinión te merece esto que acabamos de escuchar, Pablo? No, bueno, justamente el ex ministro de Economía Kicillof deja claro que quiere despejar los fantasmas de que no va a haber reestructuración ni renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que se postula, se muestra como un aspirante a establecer, a hacer un canal de diálogo con el Fondo Monetario Internacional ante un eventual cambio de gobierno hacia el año que viene, a partir de las elecciones de octubre, ¿no? Si uno mira el pasado del ministro, uno no puede desconocer, por un lado, que fue el que acordó los litigios que tenía la Argentina con el CIADI, que es un tribunal del Fondo Monetario Internacional, fue que acordó con Repsol pagar las indemnizaciones, fue el que arregló con el Club de París una deuda gigantesca, por lo cual no es extraño a Kicillof hacer acuerdo con organismos internacionales. A mí me hizo correr también, seguramente vos lo recordás, una famosa frase de Cristina Kirchner, donde desmitificando ella misma haber sido un gobierno enemigo del capital financiero, confesaba haber sido pagadora serial de deuda externa. Yo lo leí en la misma sintonía, no sé cómo lo viste vos el mensaje de Kicillof. Sí, es mostrar una responsabilidad, creo yo, hacia el capital imperialista, hacia los organismos internacionales y graficarlo con ejemplos. De hecho, si uno agarra de la dictadura a esta parte, también que es un periodo más extenso de gobierno, los 3 gobiernos kirchneristas acumulan en términos absolutos los mayores pagos de deuda pública en la historia argentina, por lo cual están... ¿De qué cifra estamos hablando? Y son casi 200.000 millones de dólares, lo que admitió la propia presidenta en un mensaje, ¿no? En una de esas
cadenas nacionales que emitía cuando gobernaba. Estamos hablando de números de una fortuna que si hubieras invertido en trabajo, en salud, en educación, seguramente sería distinta la situación del país, ¿no? Sí, esos 200.000 millones de dólares son casi la mitad de lo que produce la Argentina durante un año. Bien, y aprovecho para consultarte por uno de los debates que quedó pendiente de este ciclo de reuniones. Fue sobre si es posible, como dice Kicillof, hacer un modelo económico distinto sin romper con el FMI, o si bien eso es algo que no está planteado. Mira, Kicillof, para diferenciarse del gobierno, dijo que el FMI es más flexible que el gobierno macrista, y por otro lado empieza Kicillof y los kirchneristas a tirar ideas que juegan con la posibilidad de que haya un sostenimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en simultáneo que una recuperación de la economía argentina. Para eso están hablando, dado que ya no pueden más hablar de Grecia, que es el ejemplo anterior que reivindicaban, ¿no? Porque en Grecia un gobierno centroizquierda fue un aplicador brutal del ajuste de la Troika Europea, compuesta por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, frente a ese ejemplo que ya no se puede tomar más, ahora están tomando el ejemplo de Portugal. En Portugal, para decirlo en términos sintéticos, hubo también un brutal ajuste, hubo reforma laboral, se elevó la edad jubilatoria y el crecimiento posterior, primero que no es ningún milagro, es muy módico y aparte no revirtió nada de lo que se le quitó a los trabajadores durante el momento más profundo de la crisis de la aplicación de los planes de austeridad de la Troika Europea. Entonces están apuntando esa idea, creo que es una ilusión falsa que crean que con el Fondo Monetario Internacional se puede vivir mejor. Y además el ejemplo, incluso si funcionara, estamos hablando de cosas muy modestas, ¿no? Mantener la reforma laboral, mantener salarios bajos, mantener lo que aumentó la edad jubilatoria. Sí, o sea, el crecimiento posterior es como la audacia del capital, ¿no? Viene un gobierno, te aplica todo el ajuste, como fue de la Rúa y Duhalde, y sobre la base de la destrucción salarial se recomponen las ganancias empresarias y eso permite una recuperación posterior. Hay que decir que la historia no se repite como en 2002, 2003 en Argentina, ni como en Portugal en 2015 en adelante, porque las condiciones internacionales no son las mismas, sino que son mucho más gravosas. En los próximos días seguramente también vamos a estar profundizando sobre las otras reuniones que hizo el Fondo Monetario en estos días y también sobre la que está por venir esta semana con los dirigentes de la CGT. Pero antes de cerrar te quería consultar, Pablo, ¿por qué será que los enviados del FMI no llamaron a Nicolás del Caño y del Frente de Izquierda para reunirse? Y yo creo que Nicolás del Caño y el Frente de Izquierda le dirían como los fabulosos Cadillac, yo no me sentaría en tu mesa, que es una actitud ya histórica, que tiene un antecedente cuando Macri convocó a los ex candidatos presidenciales, apenas ganó las elecciones, porque no nos sentamos con los verdugos del pueblo trabajador, con los ajustadores, y creo que lejos de acudir corriendo a sentarse a esas mesas, lo que hay que poner en discusión son medidas centrales que no engañen al pueblo trabajador y que creo yo son ruptura con el Fondo Monetario Internacional, no pagar la deuda y contra el esquema de tarifazos que el Fondo Monetario Internacional va a querer seguir llevando adelante, discutir la nacionalización de las empresas de los servicios públicos, electricidad, gas, transporte, para terminar con ese negociado de las privatizadas. Entonces son cosas que seguramente el Fondo Monetario Internacional no quiere poner a discusión, pero creo que son medidas centrales que la izquierda tiene que desarrollar hacia la campaña electoral, porque cualquier otra cosa es mentir. No hay salida favorable al pueblo trabajador, que crezca el empleo, que mejoren los salarios, que mejoren los servicios públicos, terminan con los tarifazos, si no se discuten estas cosas. Pablo, muchas gracias por tu análisis. Seguramente vamos a seguir hablando de estos temas durante los próximos días, con las novedades que haya con la emisión del fondo y durante todo el año, ya que, como dijimos al principio, parece que el FMI llegó para quedarse y va a ser un gran protagonista de esta campaña electoral. Y a los lectores y espectadores de La Izquierda Diario los invitamos a seguir los análisis y las denuncias que buscan desenmascarar las mentiras de los poderosos y plantear una salida favorable a las grandes mayorías.